Bueno, vamos a comenzar esta unidad presentando dos herramientas conceptuales eh, que van a dar lugar a nuestros análisis posteriores. Por un lado, el concepto de conjuntos discretos reales y también las funciones piso y techo, que son utilizadas, entre otras aplicaciones, para hacer análisis de eficiencia de algoritmos. Para poder definir lo que son conjuntos numéricos discretos, vamos a partir de un ejemplo inicial. Supongamos que tenemos un conjunto A que tiene tres elementos, cardinal 3. Vamos a representar gráficamente en la recta real el conjunto que tiene esos tres elementos. Para A igual menos 1, podemos encontrar un valor de epsilon, por ejemplo 1,5, de tal manera que armemos un intervalo centrado en A y con radio epsilon, que sería este intervalo naranja. Si nosotros representamos gráficamente ese intervalo real naranja, podemos observar que la intersección entre ese intervalo naranja y el conjunto A nos da únicamente el centro de ese intervalo, que es el menos 1. O sea, la intersección entre menos 1 menos ese epsilon menos 1 más epsilon, intersección todo el conjunto A, nos da únicamente el centro de ese intervalo, que es menos 1. Análogamente, para el elemento raíz cuadrada de 2, podemos, por ejemplo, tomar un valor de epsilon igual a 1 y el intervalo centrado en raíz de 2 con epsilon igual a 1, graficado en naranja, si nosotros hacemos la intersección entre este intervalo y todo el conjunto A, nos da únicamente el centro de ese intervalo, es decir, raíz de 2. Y por último, para el elemento 11 medios, si nosotros tomamos un valor de epsilon, un medio, el intervalo centrado en 11 medios con ese radio dado por epsilon, si hacemos la intersección entre ese intervalo y todo el conjunto A, nos da únicamente el centro de ese intervalo, es decir, ese valor 11 medios. En cada uno de los elementos hemos podido encontrar un valor de epsilon que hace que se cumpla que ese intervalo centrado en A y radio epsilon, intersección todo el conjunto A, nos da únicamente el centro del intervalo. Justamente esa es la característica de los conjuntos discretos, esa existencia de ese cierto aire entre los elementos. La definición entonces es, si tenemos un subconjunto de los números reales, diremos que es discreto si para cada elemento existe un intervalo centrado en A en el cual no hay otros elementos de A. Simbólicamente, para cada A existe un epsilon positivo, de tal manera que ese intervalo centrado en A, con radio epsilon, intersección todo el conjunto A, me da únicamente A. Cuando un subconjunto de los números reales no es discreto, se le llama denso. Y lo que ocurre en los conjuntos densos es que entre dos elementos siempre se puede encontrar un nuevo elemento. Ejemplos de conjuntos discretos son cualquier conjunto finito, como el que planteamos recién en el ejemplo inicial, un conjunto infinito, el de los números naturales. Les dejo para pensar qué valores de epsilon se podrían elegir. Otro conjunto infinito, el de los enteros múltiplos de 7. Nuevamente les dejo pensar qué valores de epsilon elegir. Otro conjunto infinito, el subconjunto de los números reales que satisfacen la ecuación coseno de x igual 0, es decir, las raíces de la función coseno. Este es un conjunto infinito y ustedes saben la gráfica, así que habría que pensar qué valores de epsilon podrían servir. Ejemplos de conjuntos densos. El conjunto de los números racionales, el conjunto de los números irracionales, el conjunto de los números reales que no cumplen que el coseno de x sea igual a 0. Aquí, en nuestro universo referencial, consistiría en el conjunto de los números reales. Entonces, si este conjunto es el conjunto de los valores que verifican la ecuación, o sea, los valores que son raíces de la función coseno, este sería los que no lo son, es decir, su complementario. Bueno, justamente el complemento de un subconjunto que sea discreto va a ser denso.
Vamos ahora a la otra herramienta que mencionamos en un principio, que es la función parte entera por defecto y la función parte entera por exceso. La función parte entera por defecto se suele llamar piso. Para entender su razón de ser y utilidad, vamos a empezar con un problema muy sencillo. Supongamos en células de 53 bytes, ¿cuántas células se pueden transmitir en un minuto en una conexión que transmite 500 kilobits por segundo? 53 bytes, haciendo las cuentas, son 424 bits. En un minuto se pueden transmitir 30 millones de bits. Luego, si esos 30 millones de bits los dividimos por los 424 bits, nos da 70.754,7169 y ahí muchos decimales más. Pero nosotros debemos responder cuántas células hay. Entonces, la mayor cantidad entera, que es menor o igual que este número, es 70.754. Nuestra respuesta entonces será que se transmiten 70.754 células por minuto. Bueno, justamente cuando nosotros tomamos el número entero, el mayor número entero, que es menor o igual que un número real, lo que estamos tomando es la parte entera por defecto o piso de ese número real. Vamos entonces a la definición. Fíjense que en la representación gráfica acá tenemos un número x y acá hay un número n al que consideramos el piso de x, es decir, la parte entera por defecto. Es el número entero más grande que es menor o igual que x. Observen ya que n más 1, que sería más grande que n, ya sobrepasa a x. Bueno, entonces, la función parte entera por defecto piso nos devuelve el mayor entero que es menor o igual que x. Entonces, para x número real y n perteneciente a z, el piso de x va a ser n si y solo si se cumple que n es menor o igual que x y ya el siguiente de n más 1, ya es mayor que x. El piso de 2,4 es 2 y el piso de menos 2,4 es menos 3. Observemos que a partir de esta condición que impone la definición, se puede deducir fácilmente esta propiedad, que el piso o parte entera por defecto de x va a ser n, si solo si, por supuesto, n es menor o igual que x, y a su vez n es mayor estricto que x menos 1. Esto se puede observar gráficamente si representamos la función piso, la función x y la función x menos 1. Aquí en verde tenemos representada la función piso. En celeste hemos representado la función igual x y en línea punteada la función x menos 1. Si observamos en cualquier ventana veremos que la función piso es menor o igual que la función x y mayor estricta que la función x menos 1. El concepto análogo, pero hacia arriba, es el de la función parte entera por exceso o techo. Es decir, para un número real x, el número entero, el menor número entero que se mantiene mayor o igual que x, va a ser su techo. Ya veamos que un número más chico que n ya no cumple ser mayor o igual que x. Entonces vamos a la definición. La función techo está definida por el menor entero que es mayor o igual que x. El techo de x va a ser n si y solo si n es mayor o igual que x y ya algo más chico que n menos 1, es menor. El techo de 2,4 es 3. El de menos 2,4 es menos 2. Análogamente a lo que planteamos hoy, a partir de la condición de la definición, se puede deducir la propiedad de que el techo, por supuesto, es mayor o igual que x y es menor estricto que x más 1. Si representamos gráficamente la función techo, la función x y la función x más 1, observamos que tomando cualquier ventana, la función techo se mantiene estrictamente abajo de la función x más 1 y arriba hasta tocando
la función x.